Bien, tiro al blanco aquí de nuevo con ustedes. Hace unos días tuvo lugar un acontecimiento muy trágico en la República Dominicana que ha ocupado en gran parte los medios de comunicación del país, que es la explosión en Platiplas, una empresa de plástico de la familia Díez Cabral. Son de la gente fuerte del CONEP, Consejo Nacional de la Empresa Privada. Ese es uno de los grupos poderosos del país. Viene de la oligarquía tradicional, es la gran burguesía privada. Podemos decir que de esas 16, 18 familias que junto con los políticos corruptos dominan el país. Para explicarnos bien lo acontecido, es muy importante tener en cuenta que el Estado dominicano se reestructuró, se reconfiguró en el 2010 con la Constitución del 2010, que fue una especie de pacto político-social de Leonel Fernández y la cúpula del PLD con esos sectores de poder empresarial, ya ellos como políticos enriquecidos, constituidos en una especie de mafia política. Entonces, el empresariado inescrupuloso de este país, el gran empresariado, se amalgamó, se asoció a esa llamada clase política. No solo involucra al PLD, sino la partidocracia tradicional. PRD, recordemos que la Constitución fue un pacto entre PRD también y PLD. Y así se forman, no solo se rediseñan las instituciones con la impronta de que fueran controladas todas en mayor medida por el Poder Ejecutivo. En este caso lo detentaba Leonel Fernández, luego pasa Danilo Medina. Eso es lo que se llama el Estado Dominicano, en su totalidad, todas las instituciones, esas que se escogen periódicamente por elecciones o que se conforman, porque las elecciones posteriores a la Constitución del 2010 son las que determinan la composición personal, quiénes están en los puestos de las diferentes instituciones, Congreso, Poder Ejecutivo, sistema judicial, sistema electoral, los organismos fiscalizadores. Todo eso quedó bajo control de esas fuerzas. Ya con una acumulación enorme en corrupción y también como producto de la explotación, de la sobreexplotación del pueblo trabajador en la República Dominicana. Así se conforma un poder temporal que se recicla, se modifica en alguna medida periódicamente por elecciones, y un poder permanente que es el gran empresariado, las Fuerzas Armadas, las cúpulas de las iglesias, que no pasan por elecciones. Los organismos del empresariado tipo CONEP, Cámara de Cuentas, todo esto. La verdad es que esa fuerza, ese poder permanente junto con los políticos del poder temporal, la tecnocracia también que le sirve, conformaron una especie de asociación delictiva, es decir, de poder mafioso. El Grupo 10 y el Grupo Martí, que lo mencionamos a raíz de la mafia de los combustibles, del gas propano específicamente, han tenido que ver en esta tragedia, en la explosión de Poliplas, en Villas Agrícolas, que es un barrio populoso de la capital. ¿Por qué han tenido que ver? Porque, bueno, Poliplas
es del grupo Diez Cabral, Dieca, y el grupo Martí es el suministrador de combustible de esa empresa, y específicamente de gas natural de esa empresa. Incluso ahora mismo hay un pleito entre ellos estableciendo quién es más responsable en esta gran tragedia. Una tragedia donde una parte está oculta, porque no están dando ni siquiera los muertos reales, los heridos reales, porque la empresa Poliplas puso en su plantilla de trabajadores y trabajadores de Venezuela, de Haití, de aquí de República Dominicana, que no están en su registro en la Secretaría de Trabajo, sino que figuran en otras empresas o no figuran en otras empresas, y muchos de ellos están desaparecidos a raíz de esta enorme explosión. Bueno, ese es el marco en que se da todo esto. Como se trata de un poder mafioso, aquí para los que detentan el poder, sean grandes empresarios asociados a los políticos mafiosos, corruptos, corruptores, los empresarios también corruptos y corruptores, no se sujetan a ninguna norma, a ninguna regla, a ninguna ley. El afán de lucro, la ganancia del gran capital privado y los sobornos, el robo del patrimonio público que enriquece a los políticos, está incluso fuera de ley. Eso contamina todo el sistema electoral, porque ese capital privado corruptor invierte en las elecciones para tener el control de las instituciones. Igual hacen los políticos corruptos. Con el dinero que se roban del presupuesto nacional o con los robos y el saqueo del patrimonio natural del país, de sus tierras, de sus fuentes de agua, de sus costas, con todo ese dinero lo invierten en las elecciones, hacen de las elecciones un negocio. Entonces tienen las instituciones controladas. El que controla el gobierno controla los ministerios y bueno, controla el Ministerio de Medio Ambiente, controla el Ministerio de Trabajo, controla la Industria y Comercio y hace lo que quiera con ese ministerio. Porque lo que predomina en la manera de actuar de esta gente, de esos políticos corruptos y de esos grandes empresarios delincuentes, la idea de que el Estado, el patrimonio del Estado, el presupuesto nacional, el patrimonio natural del país, son patrimonios particulares de los que ejercen el poder. Es decir, lo usan como fuente de acumulación y de riqueza. Lo vamos a dejar ahí en este primer segmento para entonces entrar en lo que pasó en Poliplas, que tiene mucha relación con ese entorno, con ese marco en que se realiza, en que se produce este accidente, que no es tan accidente, trágico. Pausamos y volvemos. Tiro al blanco.